Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la vida cristiana, una pequeña introducción a estos temas que vamos a estar teniendo de aquí en adelante, acerca de lo que es la vida cristiana, ¿sí? Y para esto quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Esta es una porción que nosotros conocemos bastante, pero que la leemos normalmente en el Evangelio de Mateo. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Normalmente cuando vemos esta porción, vemos las tentaciones, ya la hemos estudiado desde ese punto de vista. Pero hoy quiero que nos pongamos a ver el otro lado de la balanza, la parte de la vida cristiana, la vida que está llevando Jesús en aquel momento. Nosotros, o más bien todo aquel que ha sido bautizado, cuando llega a la iglesia, no sé si se han dado cuenta, pero muchas personas creen que ser cristiano o tener una vida cristiana significa cambiar mi forma de vestir, ¿sí? Es que usted se vestía de esta forma, ahora se tiene que vestir de esta, ¿no? Porque ahora es cristiano y tiene que dar buen ejemplo. O antes usted se miraba así, ahora se mira así. Y casi todas las cosas que se mencionan tienen que ver con la apariencia física, ¿sí? Con cómo se mira por fuera la persona. Cuando la vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La vida cristiana es más profundo que eso. No tiene nada que ver con la apariencia externa de una persona. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje es versículo 4. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Una vida en este mundo que no es de este mundo. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, lo que Jesús está diciendo, el hombre no vive solo de las cosas materiales, ¿sí? A veces vivimos de la apariencia y eso es lo que no debemos hacer, que es lo que mencionábamos anteriormente. Cuando alguien dice, es que si eres cristiano te tienes que ver de esta forma. No es así. Si tú eres cristiano, tienes que entender que no vas a vivir solo de las cosas materiales de este mundo. Y dice el mismo versículo, sino de toda palabra de Dios. La idea de solo de pan viene con esta connotación de podemos poseer el mundo, pero nunca ser felices, ¿sí? Podemos tener todo lo que hay en este mundo y vivir desesperados porque no sabemos qué hacer.
Normalmente ponemos de ejemplo a los ricos, ¿sí? ¿Cómo viven ellos? Cuando uno los mira con todas sus posesiones, con todos sus bienes, pueden viajar cuando quieran, hacer lo que quieran, pero por dentro muchas veces hay mucho vacío, hay mucha desesperación. Jesús viene con esta idea y dice, es que el hombre no vive de las cosas materiales, el hombre vive de aquello que realmente es espiritual. El primer punto para la vida cristiana es llevar en este mundo una vida que no es de este mundo, una vida que está despreocupada de las cosas materiales. Dijo el rey Salomón, ¿no? Famosas frases de él: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué decía Salomón con esas palabras? Muy sencillo. Vanidad significa vacío, algo que no está lleno, algo que por dentro es una cáscara, digámoslo así. Cuando uno mira un frijol y uno lo abre, uno espera encontrar, cuando uno toma un ejote, no una vaina de frijol, uno espera encontrar adentro frijol. Pero si uno lo encuentra sin ningún frijol, eso significa vano, es decir, está vacío, no hay nada dentro. Y cuando el rey Salomón decía aquellas frases, decía, todo en la vida es vacío, no hay nada en la vida que me complazca. Y eso es lo que el cristiano en la vida que él lleva tiene que comprender. No hay nada en este mundo que lo sacie, que lo llene. Por eso es que la idea del pan, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. El hombre no se sacia porque coma mucho. Si no, pregúntenme a mí, ¿sí? Si ustedes me ven aquí flaquito y todo, pero yo como bastante, ¿sí? Yo a veces digo, yo no quiero tortillas, pero si usted las pone ahí, me las como, ¿sí? Yo soy así. Si usted pone un rimero de tortillas y dice, ahí están, por más que yo no quiera, voy a agarrar 2 o 3. Porque así soy. Y así somos muchas veces. Pero dice Jesús, no solo de pan vive el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Hay algo que es capaz de saciar al hombre en esta vida? Sí, la palabra de Dios. Es lo único que lo va a saciar. Hermano, no importa cuánto tiempo nosotros lleguemos a vivir en esta tierra. Si estamos concentrados en las cosas vanas de este mundo, no vamos a aprovechar el tiempo para nada. Y el cristiano tiene que entender eso. Nada en este mundo, ni por más que trabaje, ni por más que sude, ni por más que se sacrifique, se va a sentir saciado con las cosas que hay acá. Lo único que lo va a saciar es una vida comprometida a estar cerca de Dios, a buscar su palabra. Dice el Salmo 119, 50, vaya conmigo. Salmo 119, 50. Dice así, hablando siempre de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios, versículo 49 al 50, vamos a leer. Dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vea, dice en este caso el salmista, Dios, ¿recuerdas la palabra que tú me has dado a mí? ¿Recuerdas aquella palabra que me diste, que me pusiste en mi corazón, en la cual me hiciste esperar? Resulta que esa palabra me ha consolado, dice él. En medio de la aflicción ha sido mi consuelo. Dice, esas palabras tuyas son las que me han dado vida. Hay momentos de la vida humana donde uno siente un vacío enorme adentro del corazón. Y uno puede buscar donde quiera y no se va a llenar. Y ese vacío va a seguir estando ahí. El cristiano en su vida espiritual tiene que entender que lo único que le puede dar vida, lo único que lo puede llenar ese corazón y hacerlo que lata, que bombee, es la palabra del Señor. Nada más.
No le estoy diciendo solamente pase leyendo la Biblia, no trabaje, no se levante en las mañanas, no quede en la cama leyendo la Biblia. No le estoy diciendo eso, ¿sí? Sino, a donde quiera que nosotros vayamos, es importante que podamos meditar en la palabra de Dios. Aunque sea un versículo. Aunque sea un versículo que leamos al día y lo vayamos repasando en nuestra cabeza todo el camino y vayamos meditando en él. Pero debemos de entender que solo la palabra de Dios es la que sacia el alma del hombre. Los vacíos que hay adentro no se van a llenar por más agua que usted le eche. Yo creo que todos hemos visto cuando están haciendo este juego, ¿no? Toman un envase y dicen, vamos a llenarlo, ¿no? Y tienen pelotas, arena y otro montón de cosas. Y normalmente uno echa primero la arena, después las piedras, y después uno se da cuenta que las cosas no cabían, ¿sí? Y cuando uno echa primero las piedras grandes que quedan con vacío en medio, después echa otras piedritas más chiquitas y ya va buscando su espacio en medio de las piedras grandes. Y uno tira la arena por último y la arena se resbala en medio de los huecos que han quedado y llega hasta el fondo. Y uno se da cuenta que todo cabe. Espero haberme dado a entender con el ejemplo, ¿no? A ver si no lo confundí ahí. Pero todo cabe. Todo tiene su espacio. Pero a veces nosotros en el desorden de la vida, lo último que logramos meter en nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que da sentido a la ubicación que tienen todas las demás cosas en mi vida. Es la única que puede hacer que se llene completamente mi corazón. Lo segundo, una vida de adoración. Lea conmigo el versículo 7 de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 7. Dice así: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto no significa lo que dije anteriormente, ¿sí? No trabaje, quédese acostado todo el día en la casa, solamente sirva a Dios. Sino que lo que significa es lo que decía el Señor más adelante en el Evangelio de Mateo. Cuando decía: si haces algo de esto a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo has hecho. A eso se refiere el pasaje. Cuando dice solo a Dios servirás, significa cuando vas a hacer algo con tu vida, hazlo pensando en que lo estás haciendo para Dios, en que lo estás sirviendo a Él. Dice Satanás: si tú me sirves a mí, te voy a dar todo lo que hay en este mundo. A Jesús. La vida del cristiano está llena de ese otro servicio, ¿sí? La gloria del mundo es una ilusión. Es una ilusión. Pregúntese usted qué ha pasado con toda la riqueza del mundo. Un ejemplo, ahí está Cantinflas, ¿no? Muy conocido por todos, famoso. Él tenía peluquerías, puso un montón de peluquerías para darle trabajo a la gente. Tenía su productora de cine y el hijo estaba emocionado que cuando el padre murió y él cumplió los 18 años, dijo: hoy voy a cobrar la herencia. Y cuando llegó, ¿saben qué pasó? No, tu papá no te dejó nada a ti. Tu papá dijo que esto era para la demás gente. A ti no te dejó nada de esta riqueza. O sea, esas peluquerías que tú ves por acá no son tuyas. Esa empresa de cine no es tuya. Él la heredó a otras personas. ¿Por qué? Porque a él no le importaba el dinero, ¿sí? Y él dijo: bueno, ¿a quién le doy todo esto? Lo voy a repartir entre la gente, no a cada quien que le quede su peluquería. Ya que han trabajado tantos años ahí, que se queden con ellos. Pero a veces nosotros estamos tan empecinados en la gloria de este mundo que decimos: yo quiero esto, yo quiero aquello. Por ahí hay un pensamiento: si yo tuviera mucho dinero, ayudaría, ¿no? Haría esto, haría aquello. No, si yo tuviera mucho dinero, si yo fuera
dueño de McDonald's o de Burger King, no están pagando publicidad, ¿no? Pero uno dice, repartiría hamburguesas todas las noches a la gente. Si uno fuera dueño de eso, estoy seguro que eso sería lo menos que haríamos, ¿sí? Uno estaría pensando en dónde pongo otro restaurante, dónde abro uno nuevo para ganar más. ¿Por qué? Porque la riqueza del mundo es una ilusión. El que quiere ayudar, el que quiere servir, lo hace así tenga o no tenga. Así tengamos un centavo en la bolsa, decimos, este centavo lo voy a dar como que fuera para Dios y voy a ayudar a alguien. Pero muchas veces pasa esto. Si yo tuviera, si yo pudiera. Jesús le dice, solamente a Dios vamos a servir. Lo que Jesús le está diciendo a Satanás es, la riqueza de este mundo no sirve. Todos esos reinos que están por ahí son vacíos también. No significan nada. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, un texto muy conocido por nosotros también, un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo este pasaje? Dice, no te harás imagen ni nada semejante. Lo que está diciendo Dios es todo esto que ves aquí en la tierra, muy bonito, muy colorido, los árboles, no, las aves llenas de color, de viveza, las bestias del campo. Te pido que no las hagas lo más importante de tu vida. Eso es lo que Dios está diciendo. No te las harás imagen, no las pondrás en el lugar que me corresponde a mí. Si se dan cuenta, hay gente que ha perdido la vida muchas veces y dice, es que tenía que trabajar ese día. Sí, pero te duelen las manos, estás enfermo. No, pero tengo que ir al trabajo porque si no me despiden. O sea, no pongas el trabajo en primer lugar, ¿sí? No pongas esto, no pongas aquello en el primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. Hay veces donde nuestro corazón está tan impaciente por la vida diaria que nuestro diario vivir es el que ocupa el primer lugar, ¿sí? La jefa del lugar donde trabajo es el primer lugar en mi vida porque si no le cumplo me despide. No, es que esta persona es el primer lugar. O a veces cuando endiosamos personas, ¿no? Es que tal o X gobernante va a hacer esto y va a hacer aquello, ¿no? Y yo creo en él. No creas en él. Cree en Dios nada más. Que Él es el que va a hacerse cargo de lo demás. Dice la palabra de Dios, no hay rey que haya sido puesto si no es por la mano de Dios. Yo no tengo que creer en el que está gobernando, en el alcalde del pueblo, en el diputado de allá. No tengo que creer en el futbolista de mi equipo. No tengo que creer en el técnico del mejor equipo del mundo. No tengo que creer en aquella persona que habla muy bonito. Tengo que creer en aquel que ha puesto a esas personas donde están. No hay nada en este mundo que haya sido hecho si no es por la mano de Dios. Él es el que se encarga de todo. Eso significa en Éxodo 20, 3 al 5, hijo mío, haz todo lo posible para que todo lo que hay en este mundo no ocupe el lugar que yo ocupo en tu vida. Eso es lo que le está diciendo a los de Israel, Dios. Yo voy a ser primero en tu vida. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Ya conocemos la historia, ¿no? Fue y empezó a poner otras cosas en su vida. Cuando necesitaba lluvia porque no había campo, dijeron,
Y si le oramos a Baal, Baal da lluvias para la cosecha. Empezaron a hacer fiesta para Baal, cuando Dios les había dicho: yo soy fuerte, celoso, yo soy el que doy todo lo que hay. A veces pasa eso. Aunque yo sé que Dios es el que da todo, a veces me olvido de Él. Tengo que tener una vida como cristiano de adoración a Dios, no a las cosas de este mundo, ¿sí? No hay que ponerlas en el lugar de Dios. El único que merece ese lugar es Dios, nadie más. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y lo tercero, versículo 12. Vaya conmigo ahí a Lucas 14:12. Lucas 14:12 dice así: la última respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Nuestra vida como cristianos tiene que ser de humilde obediencia. Vaya conmigo de nuevo al Antiguo Testamento y veamos un ejemplo. Números 14, versículo 22. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué significa tentar a Jehová? Miren, el pueblo de Israel, en medio de todo aquel lugar, en medio de aquel desierto, dice el Señor: estos israelitas, este pueblo al que yo saqué, me vio en Egipto hacer señales, me vio en el desierto hacer milagros y me han tentado. ¿Qué era lo que decía el pueblo de Israel? Ay, aquí en este desierto vamos a morir de hambre. Y dice Dios: que no me están viendo a mí hacer milagros allá en Egipto y hacer milagros en el desierto, que ahora están dudando de mí. Allí estaban tentando a Dios, porque dicen: ay, este Moisés vino con Jehová y nos sacó de aquel lugar donde comíamos todos los días, a un lugar donde vamos a morir en el desierto y nadie se va a acordar de nosotros. Vamos a ser olvidados. A medio camino decían: y ese maná que nos mandó, ni una carnita hemos comido, ¿no? Y Dios les mandaba codornices. Dice Dios: ellos me viven tentando. Dicen: Dios no nos va a dar esto, Dios no nos va a dar aquello. No tentar a Dios significa saber que la palabra de Él se va a cumplir en mi vida. Al pueblo de Israel se le dijo: van a salir de Egipto y van a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y a medio camino los de Israel decían: ya nos vamos a morir aquí, ya no llegamos, muy lejos está. ¿Alguna vez ha caminado más de 6 kilómetros? Una vez tuvimos la posibilidad de ir al Imposible aquí en Ahuachapán. Supuestamente digo porque yo no los conté. Son 12 kilómetros para bajar y 12 para subir, supuestamente. A medio camino recuerdo que nos íbamos preguntando: ¿será buena idea haber venido? ¿Será que el río, dijeron que ahí nomás estaba, que en 1 hora llegamos y ya llevamos como 2 horas caminando y el río no se ve por ningún lado? Ya cuando llegamos al río, todos felices bañándose en el agua helada, ¿no? Pero estábamos pensando también y toca regresar los 12 kilómetros para salir de aquí. Digo, yo no los conté, ¿no? Pero decían que eran 12 kilómetros. A veces eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios le dijo: aquella tierra que te voy a dar tiene leche y miel y vas a llegar y vas a comer todo lo que quieras. Y el pueblo de Israel está lejos. Ya caminamos mucho. Ya me duelen los pies, ¿no?
Ay, es que esta arena está muy caliente, ya no aguanto. Ay, es que puro maná seco estamos comiendo. Es que ya el maná ya aburre, solo masa y masa todos los días. Y un poquito de agua. Dios, ya estamos cansados, ¿no? Y dice Dios, no estás confiando en mi palabra. Eso es lo que le dice al pueblo de Israel. Ellos no están confiando en mi palabra. Ya me tentaron 10 veces, dice. Y cuando dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, ahí en Lucas 4, lo que le está diciendo a Satanás es, porque Satanás le dice a él, si tú eres hijo de Dios, lánzate al vacío. Dice la palabra que le va a mandar ángeles a cuidarte. Y dice Jesús, yo no necesito lanzarme al vacío para saber que Dios me va a cuidar. Yo no necesito tirarme de este puente, ¿no? Y decir, Dios, mándame ángeles. Yo sé que los va a mandar. No necesito estarlo tentando, dice Jesús. Yo confío en que Él lo haría si eso me pasara. Pero no tengo por qué andarlo tentando. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 17. 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta que a veces escuchamos palabras de otras personas? Escuchamos a otros y a Dios es al último que escuchamos. Es que Dios dice que haga esto. Es que el consejo de Dios para mi vida es este. Pero voy a ver qué dice fulanito, ¿sí? Y voy y le pregunto a fulanito y él me da otro consejo y mejor me voy por otro lado. Un ejemplo de esto es Roboam. Yo creo que todos recordamos esa historia. Roboam y Jeroboam. ¿Qué hizo el hijo de Salomón cuando llegó al trono? Dice que los ancianos que habían estado con Salomón le dijeron, el pueblo se está muriendo, el pueblo está muy enojado, porque los impuestos de tu padre eran muy grandes, eran muy pesados, no los pueden llevar. Y dice que este hijo fue donde los más jóvenes y les dijo a los amigos, ¿ustedes qué opinan? Y dijeron los amigos, ponles una carga más dura, que no puedan llevar, que sepan que tú eres el que tiene el poder. Y llegó este hijo de Salomón como rey, se paró delante del pueblo y dijo, si el yugo de mi padre era muy pesado para ustedes, les digo que este dedo que ven aquí va a pesar más este día. Y les aumentó los impuestos, dice. Y el pueblo se dividió en dos, el reino. Y ahí tenemos el reino del sur que le quedó a él y el reino del norte que le quedó al primo de Salomón. ¿Por qué? Por no escuchar el consejo más sabio. A veces pasa eso en nuestra vida. Tenemos el consejo de Dios para nosotros y tentamos a Dios. ¿Por qué? Porque buscamos el consejo de otra persona. Muchas veces el consejo incluso del que menos deberíamos de buscar. Por ahí hay muchos cristianos. Si usted lo hace, no es que me lo hayan contado a mí, no vaya a decir que me lo contaron. No, yo creo que aquí nadie lo hace, no es lo que voy a decir ahorita. Pero hay muchos cristianos allá en muchas iglesias que saben a quién le van a pedir consejo cuando tienen problemas. Al brujo. Ay, es que me han dicho que el hermano tal que hace oraciones y curanderas y limpias, él ora bien bonito. Pues es un brujo, ese no es hermano. Ese que es curandero no es hermano. Créame que cuando usted va ahí no le están orando a Dios, le están orando a otra cosa. Y dice por ahí muchos hermanos, es que ese hermano tiene poder. Y dicen, ese consejo no es muy sabio. Ese consejo que él te va a dar no creas que es bueno. Lo que necesitamos es el consejo de Dios, no el consejo del brujo, no el consejo de la hermana que se mete en problemas, ¿sí? ¿Se imagina usted llegar a un lugar y pedirle consejos de cómo no pelear al que todos los días se agarra a golpes en el pueblo?
Usted llega como nuevo a un pueblo y dice, allá en aquel pueblo yo tenía muchos problemas. Le voy a preguntar a fulanito cómo no meterme en problemas. No, tenés que hacer esto, esto y aquello. Y a la semana usted se entera, el de todos los problemas es en el pueblo, es al que usted le pidió el consejo. Y usted dice, híjole, ya me fue mal, porque si él me dio el consejo, ya está hecho que yo voy a tener todos los problemas aquí encima. Porque el que me está aconsejando es el que está peor que yo. Cuando nosotros tentamos a Dios, significa buscar la respuesta que Dios ya me dio en alguien que no me la va a dar. Cuando busco la respuesta que ya Dios me entregó. Anda por ahí el famoso chiste, ¿no? Dios, si no es para mí, mándame una señal. Dice, no es para ti, en letras grandes. Y dice la persona, ese Satanás que no quiere que haga eso. Dice, ya Dios te dio el consejo y tú dices, no ha de haber sido Dios. Eso significa tentar a Dios. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Cuando le dijeron, aquella tierra a la que vas a llegar tiene leche y miel, ellos dijeron, pero en Egipto comíamos esto y hay que regresarnos para allá. Y dice, allá vas a tener más, yo ya te lo dije. Dios nos ha dicho a nosotros, tu vida en mí va a ser mejor. No tienes que buscar en otro lado lo que yo te puedo dar a ti. Hermanos, terminamos con esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice así: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y primera carta de Corintios 15, 57 dice así. Primera carta de Corintios 15, 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Primero, una vida que no es de este mundo. Tengo que dejar de confiar en las cosas materiales. Segundo, solo tengo que tener en primer lugar a Dios. Nada de lo demás es en primer lugar. A veces decimos, es que yo le oro mucho a Dios, pero ¿por qué le oras? Dios que quiero un buen trabajo, Dios que quiero esto. Dios no es el primero en tu lugar, porque a Dios le estás pidiendo un buen trabajo, ¿sí? Ahora, no está malo pedirlo, no, sino que a veces solamente nos dedicamos a eso. Cada vez que le oramos a Dios es la misma oración. No, órale a Dios con tu corazón, habla con Él, conversa con Él, cuéntale tus problemas, pero no te afanes con una sola cosa, ¿sí? Y lo último, significa vivir en una humildad obediente. Humildad obediente significa yo dependo y confío en la palabra de Dios en todo momento. Así yo no vea las cosas claras. Así yo esté como el pueblo de Israel en medio del desierto, que nunca terminaban de llegar y estaban preocupados porque muy lejos estaba a donde iban. Yo tengo que confiar en que Dios ya me dijo y Él lo va a cumplir en mi vida. Esa debe ser la vida de un cristiano. A veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, a veces tenemos momentos de crisis en los cuales dudamos, ¿sí? Sentimos miedo, pero en medio de todo ese temor, tengo que hacer todo lo contrario a lo que hizo el famoso rico insensato. ¿Qué le había preocupado a él toda su vida? Dice, ay, es que cultivé mucho. Voy a hacer más grandes mis graneros. Los voy a hacer más grandes y me voy a acostar en una hamaca tranquilo a disfrutar de todos mis bienes. Y dice que esa misma noche Dios le habló y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Y eso es igual a lo que le pasó al rico de la historia de Rico y Lázaro. Estaba tan preocupado en disfrutar sus bienes que se olvidó de consolar su alma. Y cuando llegó al otro lado
y se encontró en tormento, dice que le decía al padre Abraham: manda a Lázaro que le diga a mis hermanos para que no vengan aquí porque estoy sufriendo mucho. Y él le dijo: no, allá en vida se podía, hoy ya no. Pero el rico pasó toda su vida disfrutando su riqueza y se olvidó de su alma. Lo importante en la vida del cristiano no es lo que hay allá afuera, lo material, lo que el mundo da, los reinos, las riquezas, los afanes, sino cultivar nuestra alma y hacer que esa alma esté preparada para cuando Cristo venga. Dice la palabra de Dios: todo lo demás vendrá por añadidura. Si confío en Dios, no me tengo que preocupar por nada, porque Él es el que añade a mi vida los años que yo ni siquiera sé que voy a vivir. A veces decimos, ¿no? Hermano, ojalá que Dios le dé 100 años más de vida. Uno no sabe, pero créame, Dios es el que va añadiendo esos días a su cuenta y va diciendo: te doy un día más, te doy un día más. Y ni siquiera se lo tuve que haber pedido, Él solamente me lo da. Así que confíe en Dios y Él le va a dar todo lo que usted necesita y mucho más de lo que usted creía que necesitaba. Dios les bendiga. Espíritu Santo.